Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este Ateneo Literario, Artístico y Científico de la ciudad de Cádiz. Agradezco vuestra presencia, a la delegada de Educación, Isabel, muchas gracias, a la directora de la cátedra, a los ateneístas y a todas las personas que nos acompañan. Como sabéis, hoy cerramos el curso, el intenso curso que hemos tenido a lo largo de todo el año, y creo que era la mejor manera de hacerlo era con el verbo fácil, el verbo apasionado de mi querido Antonio Manuel. Él es un intelectual andaluz y un profesor comprometido, y siendo muy joven ya ganó con su primera novela, Nenia, el Premio Nacional Amador de los Ríos, y poco después la beca de creación literaria de la Diputación Provincial de Córdoba con el desmayado Vuelo de las Cigüeñas. Tras publicar algunos poemarios, se dedicó a la música como miembro fundador y compositor del grupo de Nuez, con el que grabó 6 discos y obtuvo el reconocimiento del público y prensa especializada. Colaborador en distintos medios de comunicación, en El País, en La Marea, en El Día de Córdoba, en el Diario de Córdoba. También es autor de cortometrajes como La Navaja, Flamenco, se escribe con mayúsculas, obteniendo con el guión de El Velo el Premio Internacional de Casablanca y de Denuncia Social de Salobreña. Siempre ha compaginado su labor creativa con la docencia y el activismo social, cultural y político. Es doctor en Derecho, profesor de Derecho Civil y Derecho Agrario, autor de varios ensayos jurídicos y coordina el reconocido y premiado Laboratorio Jurídico sobre Desahucios y pertenece al Consejo Asesor de la Cátedra de Memoria Democrática de la Universidad de Córdoba. Fue uno de los fundadores y presidente de la Federación de Ateneos de Andalucía y del Ateneo Popular de Almodóvar de Río. Firme defensor del legado andalusí en nuestro patrimonio de historia, fue uno de los promotores de la candidatura de los descendientes de Morisco Andalusí al Premio Príncipe de Asturias de la Concordia, así como de la petición de su reconocimiento jurídico en igualdad con los descendientes de sefardíes y otros nacionales de origen de países vinculados históricamente con el nuestro, con España. Patrono de la Fundación Blas Infante y director de la Cátedra Blas Infante de Andújar, junto a Manuel Pimentel, editó Andalucía, Teoría y Fundamento Político de Blas Infante y rescató del olvido la obra de teatro popular Entre dos fuegos de Manuel Alba. Después de publicar La huella morisca, por la que logró una excelente acogida de crítica y lectores, y es hoy un título de referencia, regresó a la novela con El soldado asimétrico. La publicación de Flamenco, Arqueología de los Hondos, ha revolucionado la investigación sobre sus orígenes y etimología, presentada en más de 200 ocasiones por toda España, Marruecos, Italia, México, traducida a varios idiomas y aceptada y adaptada como serie documental para Canal Sur, siendo su director junto a José Antonio Torres. También es argumento del documental Rebeldía de los Hondos, con varias nominaciones nacionales e internacionales. Su poemario Daño, presentado en Cosmopoética junto a Rocío Márquez, también gira como espectáculo flamenco con la coreografía de Alejandro Rodríguez. Ha participado en numerosos documentales: Alpuzarra, Alfahar, 100 años de la Blanquiverde, El complot de Tablada, Manolo Sanlúcar, El legado, Cachita, La esclavitud borrada, Blas Infante, Un hombre, un pueblo, colaborando y componiendo en la canción original que interpreta Rocío Márquez para el documental Pico Reja, ganadora del Festival de Cine de Sevilla o del Iberoamericano de Huelva, entre otros. En su proyecto discográfico A Palos, recupera la reivindicación social desde el flamenco junto a José María Cala al cante y Carlos Llave a la guitarra. Recientemente ha publicado su última novela, La luz que fuimos, sobre la Revolución Cordobesa del año 1009, muy bien recibida por el público y la crítica, y que hoy pues, nos va a presentar. Entre sus muchos reconocimientos, los más recientes son, escuchen bien, el Premio Carmen de la Academia de Cine de Andalucía a la mejor canción original por Nana Amelia, la Fiambrera de Plata del Ateneo de Córdoba, Ateneísta de Honor de Andalucía, Premio José Luis Tobalina de Periodismo, la Medalla de Oro del Círculo Intercultural Hispano-Árabe, Premio de la Excelencia Académica de la Universidad de Córdoba, Reconocimiento Santo Tomás de Aquino de la Facultad de Derecho, Aula Abierta, Historia de Luz, Instituto Andaluz de la Juventud o de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. En definitiva, Antonio Manuel es un intelectual
un hombre comprometido y del que a mí siempre me ha cautivado, como les decía al inicio de esta sesión, su verbo fácil, su pasión a la hora de presentarnos en los temas que a él le interesan, los temas que forman parte de su vida. Así que, Antonio Manuel, cuando quiera, pues Siempre que se comienza un acto leyendo una parte de tu vida, además de sentir cierto vértigo, la responsabilidad es enorme porque te aplauden y aún no he hablado. Entonces, claro, espero no defraudar mucho. Estoy muy agradecido a José, al presidente, por invitarme de nuevo a esta casa, que también es mi casa, la casa del ateneísmo andaluz, en este caso el Ateneo de Cádiz, que pisé hace más de 10 años. Y en mi caso, además, eso son casi más de 10 kilos, ¿no? Pero bueno, afortunadamente he vuelto. Cádiz es una ciudad que me enamora y es una ciudad que quiero mucho, que siento mucho y que además parió la luz. Y por eso es hermosísimo que vaya a hablar de la luz que fuimos en una ciudad que precisamente dio luz a la luz. Porque esa luz que fuimos, en realidad es la luz que soy y es la luz que somos. Y por la misma razón que las estrellas siguen iluminando el cielo, a pesar de que muchas de ellas murieron hace miles de años, por esa misma razón, la luz de la memoria de nuestras madres y de nuestras abuelas sigue viva en las paredes blancas de nuestras casas, en las flores de las macetas de nuestros patios. Siguen vivas en nuestras formas de hacer, en nuestras formas de sentir, en el aroma de los dulces, a pesar de que haya existido un empeño histórico por intentar apagar esa luz. No sé si conocen la leyenda de la serpiente que quiso comerse a una luciérnaga. La luciérnaga le dijo: ¿pero por qué me quieres comer si yo no formo parte de tu alimento? Y entonces le dijo la serpiente: porque tu luz me molesta. Y es cierto que a lo largo de la historia de España ha habido episodios en los que ha molestado la luz y que se ha perseguido la luz, sin darse cuenta de que la luz, esta luz blanca que ilumina esta sala, la luz que nos ilumina cuando salimos a la calle, la luz de las estrellas, está hecha de luces, de diversidad. Y no podría existir la luz sin el rojo, sin el amarillo, sin el verde, sin el azul. Casualmente hoy que estamos celebrando precisamente el Día de la Diversidad. Y le voy a hablar de un momento de nuestra historia en la que la diversidad era el paradigma, con todas sus imperfecciones, como todas las imperfecciones humanas. Pero lo fue. Le voy a hablar de un momento en el que convivieron distintos, sintiéndose a la vez unos. Y eran distintos, por ejemplo, de pellejo afuera, porque lo hubo negro y muy negro, y lo hubo rubios y muy rubios, y lo hubo cobrizo y lo hubo rojo y lo hubo blanco, muy blanco. Fijaros que si los hubo rubios, que todos los califas omeyas sin excepción, reitero, todos los califas omeyas sin excepción, fueron rubios o pelirrojos, sin excepción. Y la mayoría de ellos no usaban turbante, es decir, usaban flequillo, que fue una moda que se trajo hijab de Persia, ¿no? De forma que cuando nos imaginamos a un califa cordobés, más que parecerse a Julián Guita, se parece a Brad Pitt. Y todos, además, por si no lo sabían, todos fueron hijos de esposas o concubinas vasco-navarras. Y no eran rubios por ser descendientes de vasco-navarros, no, eran rubios porque ya venían así de fábrica. Lo hubo distinto también en la forma de hablar. Porque, claro, cuando nos imaginamos al andaluz, de repente se nos viene este imaginario que se nos ha inyectado en vena
en que todo el mundo hablaba en árabe, y eso es cierto a partir de un determinado momento. Pero como sabéis, las culturas no se derogan como las leyes ni mueren como las mariposas. Y hay fases de tránsito en las que las lenguas nativas, autóctonas, pues tienen que convertirse progresivamente en la lengua que al final todo el mundo acabará hablando. ¿Qué quiere decir con eso? Que la sociedad andalusí también fue multilingüe. Inicialmente, porque cuando se constituye el andaluz, aquí ya se hablaba una lengua. La gente no se entendía a voces, ni a gritos, ni mímica. Se entendía porque había una lengua común que era el romance. El romance andalusí, que precisamente es el que mayoritariamente se hablaba en la península. Porque cuando hablamos de las taifas, fijaros hasta qué punto llega la deformación de la realidad. Cuando hablamos de las taifas, que además se asemejan a un concepto de debilidad, ¿no? Cada vez que se dice, es que lo vamos a dividir como taifa, ¿no? Oye, mira, nadie habla de debilidad cuando existían las ciudades-estado en Grecia o las ciudades-estado en Italia, que fueron las que parieron el segundo renacimiento europeo, porque el primero tuvo lugar aquí, precisamente durante los reinos de Taifa. ¿Y por qué? Porque la vertebración de Andalucía y en general de gran parte de la península ibérica, pero especialmente el sur, lo que fue la provincia de la Bética y después la Hispania bizantina, se vertebró en ciudades medias. Andalucía siempre ha sido un país de ciudades. Y eso es muy importante porque se deforma durante un tiempo justamente con el califato. Y se produce una anomalía histórica, es que se crea una capital que tiene una fuerza de atracción que desmorona el modelo histórico, tradicional, natural de nuestra tierra. De forma que cuando nacen las taifas, que se vuelven a su naturaleza, que vuelven a ser lo que siempre fueron. Y decía eso porque donde había taifas era en el norte. En el norte sí que había diferentes reinos que hablaban diferentes lenguas y que no se entendían entre sí. Pero de ahí para abajo todo el mundo se entendía en una lengua que era el romance andalusí. El romance andalusí es la evolución natural de todas las lenguas anteriores, porque ¿sabes lo que pasa en pueblos trimilenarios como el que estoy pisando? Que cuando tienes que aprender una lengua, no olvides ni palabras ni reductos sonoros de las lenguas anteriores. Eso pasó cuando se tuvo que aprender latín. Todavía se cuenta cómo Columela describía determinados peces con nombres autóctonos que no se conocían en Roma. ¿Por qué? Porque estaban hablando en la lengua gaditana. Pues lo mismo pasó cuando, por ejemplo, no sé si conocéis, a mí esto me apasiona, me emociona mucho. No sé si conocéis el signario de Espanca, que es una piedra que se encontró en el Algarve portugués, en el que alguien, en su momento, estaba copiando el alfabeto fenicio. Y resulta que hay como 5 o 6 signos que no se corresponden con el alfabeto fenicio. ¿Qué es lo que estaba pasando? Pues que esa gente que utilizó el alfabeto fenicio para escribir lo que hablaba, se encontró que había elementos sonoros que no podían escribir con esos símbolos y tuvieron que inventarse nuevos símbolos. Es decir, que ya se hablaba de una manera diferente. Pues eso es lo que pasó cuando nació el romance andalusí. El romance andalusí es una evolución natural del latín, especialmente en el sur, en el Levante peninsular, es decir, donde fue la provincia de la Bética, y del que quedan muchas palabras. Por ejemplo, horchata es una palabra que proviene del romance andalusí. Gazpacho es una palabra que proviene del romance andalusí. El gazpacho era la bandeja que utilizaban los primeros cristianos para pedir a la comunidad ayuda, y claro, uno le echaba un chusco de pan, otro le echaba moneda, otro le echaba... Entonces al final lo que se formaba era, pues eso, un gazpacho, ¿no? La comarca de los Alcores, por ejemplo, la palabra Alcor empieza por al, porque claro, el romance andalusí acaba convirtiéndose con el tiempo en lo que se llama algarabía, es decir, el romance acaba mezclándose con la lengua árabe y surge una lengua nueva. Bueno, pues hasta que eso ocurre, lo que se hace es que se coloca el artículo en árabe de palabras del romance. Por ejemplo, la comarca de los Alcores en Sevilla, Alcor significa en romance, no en árabe, colina. Alpechín parece una palabra en árabe, y sin embargo, Almenara sí es árabe, andalusí, pero Alpechín no. La palabra pechín, pechina, significa negro, y es una palabra que proviene del romance. Bueno, yo no sé si lo que voy a decir ahora es la primera vez que se pronuncia en este Ateneo. Si esto que voy a decir ahora voy a pedir disculpas y permiso al presidente, porque voy a decir unas palabras malsonantes, pero gaditanísimas. Entonces yo creo que porque son gaditanísimas, aunque sean malsonantes, me van a perdonar, pero es que son palabras que provienen del romance. Son picha y chocho. Esas dos palabras provienen del romance andalusí.
es decir, de la lengua que se hablaba en Al-Ándalus antes de que se aprendiera el árabe. De hecho, se pronunciaba de una forma muy similar a como la pronunciáis vosotros, y a mí me da mucho reparo, como yo soy cordobés, no hay nada más ridículo que intentar imitar a otra forma de hablar en Andalucía, ¿no? Pero ese xoxo significa en romance salado, y por eso a los altramuces, que sí es una palabra del árabe, se le llama chocho, y se le está diciendo también salado o saladito, que es otra forma de llamarlo, porque le digo que chocho es saladito, ¿no? ¿He ofendido a alguien? No. ¿Está bien así? Está bien. Bueno, como decía, estoy hablando... A ver, voy a pedir también disculpas, porque como estáis viendo, aún no he empezado a hablar de nada del libro, y no hago más que hablar. Entonces, bueno, si como tengo aquí al presidente, si ves que me extiendo demasiado, me pego una patada debajo de la mesa. Y ¿estáis bien? Sí, ¿no? Bueno, estaba hablando. Voy a retomar un poco la idea original para que no nos perdamos. Estoy intentando deciros que voy a hablar de una época que es el 1009, cuando Córdoba era faro del mundo, cuando era el ónfalos mundi, cuando era el eje del universo, donde el paradigma era la diversidad. He puesto el ejemplo de la diversidad de pellejo afuera, en el color de la piel. Estoy hablando ahora mismo de la diversidad en la forma de hablar, porque había una forma de hablar, una lengua propia, que era el romance andalusí, que repito, es lo que se hablaba mayoritariamente en la península frente a las lenguas del norte, que sí eran distintas. Eso significa que era una lengua política y una lengua económica, comercial, era una lengua vehicular, es decir, porque claro, se necesita una lengua común para entenderse y para comerciar, pero que progresivamente el pueblo va aprendiendo el árabe. Y eso hace que surja una lengua propia, que es el árabe de Occidente. En árabe, Occidente se dice al-Garb, y árabe es arabía. Al-Garb, arabía, al-Garabía es el árabe de Occidente. Es el árabe que se hablaba aquí. De la misma manera que el Darija es el árabe que se habla en Marruecos y no se escribe, es una lengua propia, es una lengua oral. Lo mismo pasó con la algarabía, en la que se utilizaron palabras, reductos sonoros de todas las lenguas anteriores, especialmente del romance andalusí. Pero al final se acaba hablando el árabe. De hecho, el romance desaparece en el siglo XII, pero hasta el siglo XII está documentada todavía huellas de ese romance en las jarchas, en los cégeles, por ejemplo, que se toman como el primer reducto de la lengua castellana. Es decir, no estamos hablando de primer reducto de nuevo en el norte o en el monasterio de Silo, no, estamos hablando de que las primeras muestras poéticas, líricas, hispanas, parecidas a lo que hoy podemos entender como el castellano, se dieron aquí y eran en romance andalusí. Pero además del árabe también se hablaba en bereber, porque era otra de las etnias que también existió en el Al-Ándalus. Y también se hablaba en eslavo, es decir, en alguna de las lenguas del norte, de forma que había muchísimas lenguas. Éramos distintos pellejo adentro también, porque yo sí me pongo este ejemplo por la elocuencia, por la vehemencia, porque es incontestable. Si conocéis Córdoba, desde la mezquita, es decir, el templo más enorme del Islam entonces en Occidente, hasta la sinagoga, que es de las pocas que quedan en Andalucía, hay en medio una bellísima basílica, bellísima, es decir, que en menos de 500 metros hay una iglesia cristiana, una sinagoga judía y una mezquita. Luego eso es incontestable, ¿no? Es que eso fue lo que pasó. La mayoría de la sociedad progresivamente se islamiza, pero la mayoría de la sociedad que se islamiza es nativa peninsular. De la misma manera que la población nativa peninsular acababa rezando a Melcar o a Astarte, y después acabó rezando a Mitra, y después acabó rezando a los dioses romanos y a las diosas romanas, y se elevaban las florarias en mayo, de la misma manera se convirtió al Islam, como después se convirtió al castellano y al catolicismo. Exactamente igual, el mismo proceso. Es decir, que también había distintos de pellejo adentro, judíos, musulmanes, cristianos, incluso no creyentes, que son los cafres. En árabe kafir es no creyente. Cuando alguien le llama a otro kafre, está diciendo en el fondo que es un no creyente. Toda esa diferencia al final se reducen a dos, porque el mundo, todo lo que nos rodea, es dual. La luz y la sombra, el amor, el odio, la libertad y la esclavitud. Probablemente el símbolo que mejor represente a nuestro pueblo
es el Gadeiro, la estrella de Gadeira, la estrella que yo llevo tatuada aquí en mi muñeca y que llevo siempre pegada a la garganta. Es la estrella de 8 puntas. Esa estrella de 8 puntas que representó en su momento al Sol, otros piensan que a Venus, y que incluso da nombre a Zahara, a Medina Zahara es esa estrella de Venus, ¿no? Y que se mantiene durante la Bética y que se resignifica en Al-Ándalus de una forma bellísima. Si os fijáis, estas estrellas son 2 cuadrados. Cada cuadrado representa, de una parte, los 4 humores del cuerpo y de otro lado, los 4 elementos del universo. El intento vital de que consigamos que todo el universo habite en nosotros y nosotros en el universo, es decir, conseguir que los 2 cuadrados se peguen, eso sería el éxito de cualquier místico, no importa la religión, da igual que sea la cábala, da igual que sea una mística cristiana, da igual que sea el sufismo, ¿no? Claro, ¿cómo se representa la búsqueda permanente de esa unidad? Con esos 2 cuadrados moviéndose. Y cuando se mueven, se forma la estrella de 8 puntas. Que cuando se mueve infinitamente hacia el exterior, forma los atauriques que están en las mezquitas, en la Alhambra de Granada, etc. Y hacia el interior igual. Lo que está diciendo es que esa búsqueda es infinita hacia lo más pequeño y hacia lo más grande. Pero mientras no se consigue, esa dualidad se mantiene. Y yo voy a hablaros precisamente de la dualidad que desgraciadamente no hemos conseguido superar los seres humanos, que es la de los poderosos y los vulnerables. Y le voy a hablar de un hecho histórico que si a mí me pidieseis que yo plegase la historia de la península por una parte, sin duda yo colocaría esa fecha, la fecha del 1009. Es un antes y un después en la historia de la península porque una revolución popular consiguió acabar con la tiranía de los descendientes de Almanzor y cambia el régimen de gobierno. Es verdad que no es la primera revuelta que existía en la península, ni muchísimo menos, ni fue la última, las ha habido mucho después. Pero de esta magnitud no. Por una razón, o por varias, pero la primera es porque estamos hablando de Córdoba, que no es esa ciudad de provincia del siglo XXI. Estoy hablando de una capital que podría tener entre 500.000 o 1 millón de habitantes en la época. Cuando París tenía 2.000 habitantes, o León no llegaba ni a los 2.000. Estamos de una ciudad que era, repito, el faro del mundo. Una ciudad donde residían poetas, filósofos, mujeres de un nivel cultural excepcional. Estamos hablando de la ciudad que concentraba el máximo poder del planeta. Estamos hablando de la Nueva York del siglo XXI o de la Francia del siglo XVIII. Estamos hablando de una revolución similar, porque es el pueblo quien protagoniza esa revuelta, quien consigue derrocar al califa y nombrar a un califa nuevo. Es el mismo pueblo el que al final acaba integrando una especie de consejo de gobierno que se llamó Mexuar, y ese consejo de gobierno estaba compuesto por artesanos, panaderos, carboneros. Se separó de alguna manera Iglesia y Estado, porque ya no tuvieron tanto poder los ulemas, sino que se lo dejaron a los viejos sabios sufíes. Al ejército se le desarmó para que pudiera pasear por la ciudad de Córdoba sin que el pueblo sintiera la presión militar de los mercenarios que se habían traído Almanzor y su hijo, ¿no? Todo eso pasó, y todo eso es desconocido, inmensamente desconocido. Y claro, yo vengo aquí a reflexionar con vosotras y con vosotros porque no lo conocemos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado para que se extranjerice una parte de nuestra historia, repito, de nuestra historia? Porque no puede ser nuestra para decir que la mezquita de Córdoba es nuestra, no puede ser nuestra para decir que la Alhambra es nuestra, no puede ser nuestra para decir que la Giralda es nuestra, y sin embargo, a partir de ahí, todo lo demás es una historia protagonizada por otro. No, no son otros, éramos nosotros, los nosotros de entonces, que hablábamos en distintas lenguas, que teníamos distintas pieles, que rezábamos a dioses diferentes. En Córdoba, Osio, Séneca, Averroes, Maimónides o el grandísimo Ibn Hasan, del que voy a hablar hoy, rezaron a dioses distintos en lenguas distintas bajo el mismo suelo.
Y ahora un hecho histórico de esta dimensión no se estudia en los colegios, no se estudia en los institutos, no se estudia en las universidades. Y queremos amar lo que desconocemos, y eso es muy difícil. Así que voy a hablaros de esa revolución, ¿os parece? Voy a hablaros de la Córdoba de entonces, de la Córdoba del siglo X y fundamentalmente la de comienzo del siglo XI, y también voy a hablaros de mujeres. Porque si Al-Ándalus es el periodo más desconocido de nuestra historia, las mujeres son las más desconocidas del periodo más desconocido de nuestra historia. Así que voy a hablar también de las mujeres que protagonizaron esa revolución y que son las protagonistas de mi novela. De hecho, esta novela, para quien haya tenido la oportunidad de leerla, como por ejemplo Pedro que está aquí, él puede dar fe de que está narrada en primera persona del plural femenino. Es una novela que está narrada por las nosotras de entonces, es decir, que técnicamente, aunque normalmente no suelo hablar de estas cosas, pero bueno, como escritor, si me permite, Claro que sí. no es habitual que te encuentres con una novela en la que los narradores sean ellas y estén escritas en primera persona, ¿no? A mí realmente me emociona muchísimo. Y luego voy a hablar de Ibn Hazm, que es esa estatua que está justamente aquí detrás. Ibn Hazm es uno de los intelectuales más importantes nacidos jamás en la península y que, como os suele ocurrir con la mayoría de los intelectuales andalusíes, nosotros no sabemos ni cómo se escribe. Pero hace 1000 años que escribió el tratado de amor más hermoso jamás compuesto, que es el Collar de la Paloma. Y el Collar de la Paloma, si se hubiera escrito en Italia, en Alemania o en Francia, se hubiera celebrado con enorme boato el que una obra de tal trascendencia, de tal influencia en la literatura universal, se escribiera precisamente aquí. Él la escribió en Xàtiva, en un exilio, porque él vivió la revolución en primera persona y vivió ese exilio, lo escribió fuera. Ahora se cumplen escasamente 1002 años y también me pareció bonito hacerle un homenaje a Ibn Hazm en esta novela. Así que si os parece, a partir de ahora, a pesar de que he hecho como un zaguán de la casa, os voy a hablar de revoluciones, de Córdoba, de mujeres, de amor y de paloma. ¿Queréis? Vale. Ahora voy a llegar a un acuerdo con mi presidente. ¿Qué hora es? La 25, mira. Mira, Perfecto. Para de vez en cuando. Llevo media hora, ¿vale? ¿Podemos terminar a las 8? ¿Os parece bien? ¿Sí? Perfecto. ¿Estáis de acuerdo? ¿Sí? Voy a empezar hablando por Córdoba. Hablaré de Córdoba. Esa Córdoba del final del siglo X, comienzo del siglo XI, es una Córdoba que se desmorona como un azucarillo en un tiempo récord. Pensad que está hablando de la Córdoba de Almanzor. A que todo el mundo de los presentes os suena la palabra Almanzor. ¿A que sí? Ahora voy a preguntar quién era. Y seguramente a muchos y a muchas de vosotras os van a dar unos temblores de la muerte, porque el nombre les suena, pero no sabéis quién fue Almanzor. ¿Almanzor fue un califa? No. Almanzor fue un hajib. Un hajib es un cargo que no tiene exactamente una traducción natural al castellano, pero sí a traducciones similares de poder. Sería algo así como un camarlengo o como un valido. Sin embargo, todo el mundo conoce pues, el duque de Lerma o el conde duque de Olivar, esos validos sí, pero Almanzor no. Almanzor nació en Torrox de una familia de Algeciras, y en consecuencia era árabe, ¿verdad que sí? ¿A que sí? Nació en Andalucía de padres andaluces. Claro, era andalusí. De una familia muy humilde, de hecho su madre era sastra, no, era alfayata. Y sin embargo, su capacidad, su inteligencia y su ambición le llevó primero a ser escribiente y posteriormente ser hajib y luego convertirse en el hombre más poderoso sobre la tierra. ¿Cómo se consigue ser el hombre más poderoso sobre la tierra? A ver, se consigue de dos maneras. O de abajo arriba, o de arriba abajo. ¿Cómo lo hizo Almanzor? Como tenía mucha prisa, se hizo de arriba abajo. Es decir, codeándose con quien tenía verdaderamente el poder. Ahora voy a explicar cómo se codeó, ¿no? Pero me he quedado un poco antes, no lo he dicho del todo. Almanzor muere en el 1002. Muere un 10 de agosto. O sea, muere el mismo día que murió
asesinaron a Blas Infante, el 10 de agosto del 1002. Y esto es una revolución que acaba con esa extensión descomunal de Al-Ándalus, es decir, 7 años. En menos de 7 años, un hombre que se trajo las campanas de Santiago de Compostela para pasearlas en torno a la mezquita y de esa manera escenificar su inmenso poder, en menos de 7 años todo eso se desvanece. ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, voy a explicar muy brevemente cómo alcanza el poder Almanzor. Lo primero es codearse con la persona más poderosa que en su momento pisara la tierra. ¿Quién era la persona más poderosa a finales del siglo X en el planeta? Se llamaba Sub y era una mujer. Era, en principio, una concubina navarra del califa Al-Hakam II. Como le dio su único hijo varón, que fue Iksam II se convierte en el califa, pero como era menor de edad, acaba siendo su concubina, que se convierte en esposa, en la mujer más poderosa de la tierra. Es decir, la regente de Al-Ándalus. Aquí también lo sabía. Pues eso. ¿Y a que no sabéis quién era su amante? Almanzor. Almanzor acabó siendo el amante de Sub. Cuando ya obtuvo todo el poder y no le hizo falta, la acabó encerrando primero en Medina Zahira, luego explicaré qué era, y después en Medina Zahara con su hijo. Él era el Hajib, es decir, primero el general de toda la parte del sur, porque la parte de la marca del norte, de la marca del Duero, era Gálib. O sea, la competencia con Almanzor era otro general que se llamaba Gálib. Bueno, ¿con quién se casó Almanzor? Pues con la hija de Gálib. ¿Y qué hizo después con Gálib? Pues le cortó la cabeza y la utilizó como aldaba de su palacio. Es decir, fijaros cómo ya ha conseguido el poder político a una velocidad de vértigo. Necesitaba el apoyo del poder religioso. Y entonces se unió con los ulemas. Ya sabéis que la mejor manera de representar el poder es coger una baraja española. Una baraja española están los 4 poderes. El económico, los oros, el religioso, las copas, el político, los bastos, y el militar, que son las espadas. O sea, cuando estamos jugando a las cartas, estamos jugando al poder. Bueno, pues ya teníamos el político. Ahora va a por las copas. Y las copas las consigo aliándose con los ulemas y permitiéndole un fundamentalismo que hasta entonces no había existido en Al-Ándalus y que en general no soportamos porque nos sale sarpullido. Es decir, Andalucía ha sido, es y será sincrética. Y el día que no lo sea, no será Andalucía. Y si esto tiene que ser un manifiesto, ahora mismo lo firmo. De hecho, somos politeístas, por definición. Tanto es así que cada uno ama a su virgen, a la suya, que es la más guapa. No, pero si es la misma, no es la misma. La mía es la más guapa. Bueno, pues ¿qué pasó? Que Almanzor le dice a los ulemas, decidme, y a mí me legitimáis como el que tengo más poder. Y los ulemas le dijeron, pues mira, vamos a acabar, por ejemplo, con todas las tradiciones paganas que hay en Al-Ándalus. Estoy hablando de Córdoba, capital de Al-Ándalus. Por ejemplo, que se acaben las candelarias. Que en Córdoba se celebraban, en todo Al-Ándalus, se celebraban, por ejemplo, las fiestas de Yanair. Las fiestas de Yanair son las fiestas de enero. Se celebraban el nacimiento de Jesús, porque Jesús es profeta para los musulmanes. De hecho, es el nombre que más aparece en el Corán junto al de la Virgen María. Se celebraba haciendo unos roscos que estaban adornados con fruta escarchada y que en medio tenía un haba, y el que se lo comía, pues, el que tenía que pagarlo. Eso pasaba en Al-Ándalus, que ya pasaba antes en la Bética. Y había una especie de mazapanes que se llaman madain, que tenían forma como de muñequitos, ¿no? Y que se armaban al comerse como si fueran una especie de Portal del Belén, aunque el Portal del Belén nace mucho más tarde, tal como lo conocemos hoy, pero ya pensar que ya había precedentes. Es decir, es una sociedad sincrética. Cuando uno pasea por la Melilla del siglo XXI, la Melilla de hoy, y ve, por ejemplo, que se están iluminando las calles porque es Ramadán,
Y sin embargo se apagan cuando pasa un paso de Semana Santa, a la vez que se está celebrando la Pascua judía. Bueno, pensad que eso que está ocurriendo hoy en el siglo XXI pasaba en la Córdoba pues, del siglo X y del siglo XI, exactamente igual. Pero los ulemas dicen que no, que se acabó. Incluso en la megalomanía de Almanzor se construye un palacio a imagen y semejanza del que tenía el califa. El que tenía el califa es Medina Azahara, que también fue destruido durante la guerra civil de la que hablaré a continuación, ¿no? Pero él se hizo uno que se llamó Medina Azahira, que estaba, si Medina Azahara estaba en el occidente, Medina Azahira estaba en el oriente de Córdoba. Un palacio descomunal donde colocó una mezquita a la que le arrogó el rango de mezquita aljama como la mezquita de Córdoba. Claro, eso es una ofensa al pueblo de Córdoba, pero que contó al final con el beneplácito de los ulemas. Los ulemas le pidieron que también quemaran libros heréticos. Y la gran quema de la biblioteca de Al-Hakam la realiza Almanzor, y quema libros de filosofía, y quema libros de matemática. Hay que ver la manía que tenemos aquí en Andalucía de quemar los libros, con lo bien y lo a gusto que estamos comprándolos y luego leyéndolos, ¿no? Lo digo para después, ¿no? Pero la quema la realizó Almanzor, pero así consiguió el favor de los ulemas. Necesitamos las espadas. ¿Qué hizo Almanzor? Se rearmó con un ejército que trajo de mercenarios fundamentalmente bereberes, eslavos y sudaneses, pero fundamentalmente bereberes, de la Cabilia, a lo que ya entonces se llamaban moros. Esto es interesantísimo, ojalá pueda explicarlo bien, no tengo mucho tiempo, pero ojalá pueda explicarlo bien porque es muy fácil de entender y de repente es como si fuese una explosión en las córneas. Es que esos sí eran extranjeros, porque eran unos mercenarios que traíamos del norte de África y que traían andalusíes y que fueron percibidos en las aceifas que hacía Almanzor hacia el norte como extranjeros. La pugna entre andalusíes y distintos reinos del norte es una pugna entre los nuestros de los que habitaban o cohabitaban la península. Fijad que cuando ya surge el reino de Taifas, que realmente es la consecuencia de la revolución del 1009, cuando nace el reino de Taifas, por ejemplo, Motamid, el rey de Sevilla, inicialmente pide ayuda a los almorávides para luchar contra los castellanos, pero cuando se da cuenta que los almorávides lo que quieren es conquistar la península, se alía con los castellanos. ¿Por qué? Porque los castellanos y los andalusíes son los mismos. Que uno reza de rodillas y otro reza extinguido contra el suelo, ¿vale? Pero en realidad aquí hay un enemigo común que es extranjero. Bueno, pues eso es muy importante que lo tengáis presente, porque lo que hizo Almanzor fue traerse a un ejército de extranjeros, a un ejército de bereberes, que sí fueron designados como moros, pero por los propios andalusíes. Los andalusíes sí los llamaban moros. Eso sí eran, ¿me entendéis? Ixam II no era moro, era andalusí. Zawi, el general que trae Almanzor, sí lo era. Y por supuesto, arma su ceca, su banco, y se lo trae a Medina Azahira. Así que tiene los 4 poderes. ¿Pero qué pasa? Que muere. Y cuando muere, comete la felonía y a la vez el acierto de crear una dinastía de poder, la Amirí. Dice, cuando yo me muera, que me suceda mi hijo. Fijaros que no son califa, son Hajib, no son califa. El califa es Ixam II, que es un pelele descrito por la fuente como un ser obeso, mórbido, culto, que se disfrazaba muchas veces de mujer para poder pasear por la ciudad. Es decir, una persona completamente despreocupada por el poder. Ese era Ixam II, ¿no? Fijaros cómo se parecen las decadencias políticas de todas las dinastías, de todas las épocas de la historia. Siempre pasa igual. Bueno, pues Abdelmalik, el hijo de Almanzor, ¿a que no sabéis con quién se casa? Pues con una vasco-navarra. Y lo matan, y lo matan. Y se sospecha que lo mata su hermano. Su hermana se llamaba Sanchuelo. Y se llamaba Sanchuelo porque era nieto de Sancho de Navarra. Porque era hijo de otra Navarra, que se llamaba Urraca, y este Sanchuelo se sospecha que fue el que mató a su hermano para hacerse con el poder. Pero ya sabéis que hay una ley no escrita que mientras más subes en el poder, más imbecilidad se alcanza.
Y llega un momento en el que este hombre sí comete el error que no cometió ni su padre ni su hermano, fue el de proclamarse califa. Y dice, pues ahora yo voy a ser el califa. Y entonces el pueblo dijo, hasta aquí hemos llegado. A ver, hemos aguantado que nos suban los impuestos, que cambie la mezquita al Jama, que te hagas un palacio, hemos aguantado que quemes libros, hemos aguantado que nos quites el sincretismo, que nos prohíbas hablar el romance andalusí, que nos obligues a llevar turbante. Hemos tolerado lo intolerable, pero lo que no podemos tolerar es que se haga con el poder alguien que no es legítimamente un omeya. Y entonces se arma una revolución. Escuchadme bien, que está la parte más apasionante, porque para yo encontrar esta fuente, tengo que buscar debajo de la piedra. Y he encontrado las fuentes originales. Y me siento realmente feliz y dichoso porque los protagonistas de esa revolución hoy aparezcan en esta novela con su nombre. Se armaron en barrios, como si fueran un auténtico partido político de más de 40.000 personas. Y esos arrabales se levantan el 14 de febrero de 1009 para derrocar a, en este caso, Sanchuelo. Fijaros lo que hacen. Van al palacio, a Medina Zahira, y los saquean. Se llevan las columnas, los capiteles, el oro, las vajillas, la ropa, el agua de las fuentes, los peces, las hormigas de los hormigueros, para que no quede ni rastro de la memoria. Pensad que de Medina Zahara quedan las piedras, quedan las ruinas, pero de Medina Zahira no queda absolutamente nada, ni siquiera el recuerdo. Es que en Córdoba no saben ni dónde está. Es algo realmente impresionante, pero eso fue promovido por el pueblo. Y el pueblo nombra a un califa. Ese califa es el Mehdi. ¿Qué es lo que pasa a continuación? He dicho que si tú tuvieras que coger un compás y clavar la aguja en el centro del universo, lo clavarías en Córdoba. Estaba en disputa el poder de Córdoba. Así que los partidarios de Sanchuelo se alían con castellanos y con los mercenarios bereberes. Y ahora escuchen bien, escuchen bien. El pueblo de Córdoba se alía con Aragón, con Navarra y con los condes de Barcelona y de Urgell. Ahora díganme si eso no es una guerra civil. Eso es una guerra civil. La primera gran guerra civil peninsular, disputándose, como digo, el faro del mundo. Cuando lean en la historiografía oficial que cuentan unos para negar a otros, para excluir a otros, para extranjerizar a otros, veréis que lo que pasó a partir del 1009 lo llaman fitna, una guerra civil entre moros, entre árabes, entre extranjeros. Eso no es verdad. Lo que pasó realmente es que el pueblo de Córdoba contó con aliados peninsulares para luchar contra otros aliados peninsulares. Y perdieron. En esa guerra se destruye también Medina Zahara y acaba destruyéndose el califato y se abre un proceso revolucionario que comenzó en 1009 y terminó en el 1031. Es un periodo revolucionario enorme. En medio está, en el 1023, pasó algo realmente hermoso, ya que se restaura la legitimidad omeya. Viene este señor, Ibn Hazm, y lo nombran visir. Y ahora viene una cosa preciosa, y es que el pueblo nombró al califa entre 3 candidatos, eligiéndolo en el patio de los naranjos, que entonces no tenía naranjos. Así que decidme cómo se llama también eso. O sea, que el pueblo elija al califa entre 3 candidatos. Oye, hablamos del 1023, ¿eh? ¿Verdad? Y lo que estoy contando todo el mundo lo sabe, ¿verdad que sí? Bueno, ¿qué pasó en el 1031? En el 1031 tiene lugar la primera república de Occidente. Perdón, de Occidente, no, de la península. Hubo repúblicas anteriores en Occidente. La primera república peninsular. Esto realmente es muy importante porque Córdoba se acostó siendo califal y se levantó siendo republicana. Entonces yo me acuerdo que cuando yo tuve la fortuna de conocer a Julián Guita y de partir varias veces con él, no muchas, pero varias veces. La vida incluso me ha regalado ser el prologuista de su libro póstumo. Yo fui el que he hecho el prólogo, ¿no? Pero cuando hablaba con él me decía, Antonio Manuel, es que tenemos que luchar por la Tercera República, ¿no? Y yo decía, Julio, por la cuarta. Por la cuarta, porque la primera fue la del 1031. Claro, que la desconozcamos no quiere decir que no existiera. Que no sea, digamos, técnicamente una república como la de... Claro, es que tampoco técnicamente fue la de Roma. Es decir, como nos pongamos en ese plan, ¿sabes? Pero lo que sí quiero que sepáis es que el proceso revolucionario del 1009 termina en el 1031.
que es cuando ya nacen digamos, todos los reinos de Taifa. Pensad que como regalo, esto es muy fuerte, como regalo de la colaboración de los mercenarios para conquistar Córdoba en el 1009, se le da Granada a los mercenarios ciríes, y por eso Granada se funda en el 1013. Es decir, que Granada es la hermana póstuma de Córdoba, y por eso los cordobeses y los granadinos nos parecemos tanto. O sea, en realidad la marafolla granadina es como un senequismo, algo así, ¿no? Claro que, en verdad, ¿no? El senequismo en verdad es como una marafolla vestida de domingo, algo así. Pero que un camarero cordobés, yo soy cordobés, pero un camarero de Santa Marina tiene la misma mala sombra que muchísimos camareros con todos los respetos, a Granada, que es una ciudad a la que quiero muchísimo, 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 muchísimo. Bueno, voy fatal. Pero hemos acabado con Córdoba. Hemos acabado con la revolución y les engañé porque dije que iba a hablar de mujeres y no he hablado de ninguna. Bueno, una. He hablado solamente de su, ¿verdad? Así que voy a hablar de mujeres. Mirad, el papel de las mujeres a lo largo de la historia ha sido siempre esencial, pero mucho más en momentos históricos donde había una enorme diferencia con otros lugares en Europa o el resto del mundo. Eso pasó en Al-Ándalus. Le voy a hablar en primer lugar de las mujeres más libres. Las mujeres más libres de Al-Ándalus eran, paradójicamente, las esclavas. Las esclavas estaban estratificadas, y las esclavas más importantes, las que estaban más arriba en el vértice de la pirámide, son las quillán. Las quillán eran unas esclavas que estaban formadas en el arte del adab, que se llama, que es el arte de la diplomacia, porque eran ellas las que iban a interactuar y dialogar con los ministros de todo el mundo. Ellas estaban ilustradas, instruidas para escribir, componer, tocar, recitar. Eso era realmente la labor de una quillán, y muchas de ellas acabaron siendo escribientes como Lizam o como Lubna, es decir, como altos cargos del Estado, ¿no? Para formarse tienen que pasar 3 años en Medina, 3 años en Meca y 3 años en Bagdad. Es decir, se pasaban 9 años fuera de Córdoba, fuera de Al-Ándalus. Es como cuando ahora te van los que puedan irse a Harvard o a Oxford, pero 9 años, ni más ni menos. Y se iban a Bagdad, porque de Bagdad era Ziryab. Ziryab es otro de los personajes esenciales de la historia peninsular, y también igualmente desconocido, el mirlo. Ziryab es un músico refinadísimo que se trae digamos, todo el refinamiento, perdonad que lo repita, pero es que quizás es lo más acertado, bagdadí, es decir, el persa, y se lo trae aquí. Por ejemplo, a Ziryab le debemos el que comamos unos entremeses, un primer plato, un segundo plato y un postre. A Ziryab le debemos el flequillo. Él trajo la moda del flequillo. Es decir, los andalusíes se parecían más a los Beatles. Créanme de verdad que a ese imaginario de todos con turbante, con un velo por aquí. Eso no es cierto. Pero sobre todo trajo la música, y trajo el laúd, y trajo una de las invenciones más revolucionarias de la época, que fue añadir una quinta cuerda al laúd. ¿Recordáis cuando dije al principio lo de las... bueno, yo perdí un dedo hace unos 10 años más o menos, y me viene fenomenal para explicar esto. Ahora tengo 4 dedos aquí, ¿lo veis? Bueno, pues los 4 elementos de la naturaleza, los 4 elementos del universo, los 4 humores del cuerpo, lo que hizo Ziryab fue añadirle una quinta cuerda. Y entonces esa quinta cuerda, cuando sonaba, lo que hacía era fundir, unir el dentro con el afuera. Ese componente místico se lo debemos a Ziryab, y a él le debemos el que sea el precursor de la guitarra flamenca. Bueno, pues Ziryab también se trajo la métrica poética persa y la forma de cantarla, ¿no? Lo que pasa es que aquí los andaluces tenemos la manía de que tocamos lo que viene de fuera y lo hacemos nuestro y lo convertimos en otra cosa. Andalucía en el fondo es como una especie de fonda, ¿no? En el que lavamos las camas, le ponemos las sábanas limpias, le decimos al que viene de fuera que se tumbe, que se eche, le decimos que cante, lo escuchamos y luego cogemos la canción y la cantamos de nuestra manera. Pues eso fue lo que pasó. Así nacen las muaxajas. La muaxaja en realidad es un cambio de las estructuras que nos vienen, que son muy complejas de narrar y complejas de recitar, y lo que hace es se inventa el estribillo.
El estribillo no se lo inventó Luis Fonsi con el Despacito. El estribillo se lo inventaron aquí en Andalucía ya con los cégeles y las jarchas, pero que ya provenía de la moaxaja. Fijaros qué dato más demoledor. De las 500 y pico cantigas de Alfonso X el Sabio, unas 350 son moaxajas que cantaban las quillán. Es un dato realmente emocionante y revelador, ¿no? Pues estas quillán, fijaros, sí podían ir por la calle sin velo, porque el resto de las mujeres no, tenían que ir veladas, pero ellas podían ir por la calle. Por eso viene la expresión de soltarse el pelo. Soltarse el pelo es ir libre. Estas quillán llevaban unas chinelas en los zapatos. Entonces cuando iban andando, iban sonando los cascabeles. Y de ahí viene la expresión también muy andaluza de esta mujer va haciendo ruido por donde va, que es porque va haciendo sonar las chinelas, ¿no? Estas eran las quillán, unas esclavas, repito, de una extraordinaria cultura. Había otras, estaban las jadillas, incluso había las servidoras del hogar, que estaban obligadas a cobrar un sueldo. Es decir, aquí se está discutiendo y luchando todavía en el siglo XXI para que las servidoras del hogar cobran, y entonces ya se cobraba, eran las jadillas, ¿no? Pero también había mujeres libres, radicalmente libres, y las había nobles con un inmenso poder. Y voy a hablaros de una, que es Aisha Binat Mat al-Kurtubiyya, es decir, Aisha la cordobesa. Esta Aisha es una de las poetas más importantes de Al-Ándalus. Hubo muchísimas poetas andalusíes, muchísimos. Es una pena que a mí, por lo menos lo digo como andaluz y como español, a mí realmente me produce cierta desazón, cuando no un enfado notable, el que yo tenga que entrar en un libro de lengua española y castellana y me aparezca la primera mujer en Santa Teresa de Jesús. Oye, que muy bien, que yo eso no lo cuestiono, pero es que aquí hubo mujeres que escribieron poesía antes, muchísimo antes. ¿Que la escribieron en árabe? Claro, la escribieron en árabe, que es otra de las lenguas peninsulares. O resulta que es lengua peninsular para llamar al Guadalquivir, para llamar a la mezquita, para llamar al mulacén, ¿verdad? Y sin embargo no es lengua peninsular cuando son mujeres las que lo escribieron y nacieron en Córdoba de padres y madres cordobeses y de abuelos y de abuelas cordobesas, ¿no? Pues una de ellas fue Aisha. Esta mujer murió justamente en el 1009 y por eso es una de las protagonistas de mi novela. Esta Aisha tenía la biblioteca más grande del mundo. Recordad que Almanzor se había entretenido en quemar los ejemplares de la biblioteca de Al-Hakam. Entonces, la otra biblioteca más grande la tenía esta mujer, Aisha, que además era plurilingüe y podía entender y hablar en distintas lenguas, porque además las escribía. Esta mujer dice que nunca bebió agua en su vida, porque solamente bebía vino. Y cuentan de ella que murió virgen, pero eso es mentira, murió soltera, que parece lo mismo, pero que no es igual. De Aisha quedan algunos textos, muy pocos, pero le voy a decir uno que a mí especialmente me emociona, porque es descomunal. Este poema es de Aisha. Dice: una leona soy, y nunca me agradaron los cúbiles ajenos. Pero si tuviera que elegir alguno, nunca escucharía la voz de un perro, yo que tantas veces cerré los oídos a los leones. ¿Qué está contando Aisha? Aisha dice, al parecer estaba pretendiendo un mindundi, y le está diciendo al mindundi, mira, yo soy una leona, y yo no me meto en las camas de los demás, pero que si me tengo que meter en la cama de alguien, no me voy a meter en la cama de un perro como tú, yo que he despreciado tantas veces a leones. Eso lo escribe una mujer libre en el siglo XI, que desconocemos porque no aparece en nuestros libros ni de historia ni de literatura. Y nació en Córdoba, y era cordobesa. Yo creo que nuestro pueblo merece al menos su conocimiento. Y bueno, yo me he permitido la licencia, con dicha de verdad, de incluirla como personaje esencial de mi novela, ¿no? Había mujeres sabias, muy fatal. Había mujeres sabias, muy sabias, sufíes. No sé si sabéis que el sabio sufí más importante del mundo es Ibn Arabi, el de Murcia, ¿no? Y sin embargo sus maestras fueron mujeres. Fueron Fátima de Marchena, Fátima de Triana y Sams de Marchena. Bueno, pues yo he incluido también una mujer sufí que se llama en este caso Kamari, que es ciega, en fin, es que voy regular. Pero bueno, por eso, como voy regular,
voy a hablar también de las mujeres que para mí son las más importantes, que son pues mi madre y mi abuela, es decir, las mujeres del pueblo. Claro, la mayoría eran las mujeres del pueblo, ¿no? Y estas mujeres del pueblo son las que tenían pues las profesiones populares, la que tintaba, la que cosía. Por ejemplo, las alfayatas, las sastras, y si queréis yo hablo de las alfayatas porque mi abuela, las dos, que al final acabaron siendo costureras, ¿no? Pero es muy interesante que sepáis que cuando se produce la conquista se mantienen, por ejemplo, a los plateros, porque claro, había que bordar los mantos de las vírgenes y hacían falta personas que supieran hacerlo con hacer filigranas de oro, de plata, eso lo podían hacer los moriscos. Por eso en Córdoba, a fecha de hoy, todavía hoy, los plateros están escondidos y trabajan en sus casas, pero no lo hacen de puertas al público, ¿no? Es decir, que esa clandestinidad se mantiene prácticamente intacta, ¿no? Y también a las mujeres, a las que tienen que bordar los mantos de las vírgenes, ¿no? Las alfayatas, ¿no? Fijaros que hasta hace 2 días, no sé si estáis de acuerdo conmigo, y seguro que aquí en Cádiz también pasaba, hasta hace 2 días los niños hemos guardado gusanitos de seda en una caja. Y claro, ¿por qué se guardan gusanos de seda en una caja? Especialmente en pueblos como el mío, donde hay orugas por todas partes y gusanos por todas partes. Es una huella descomunal de la memoria de cuando éramos un imperio de la seda. Fijaros que el primer gran orden que toman los Reyes Católicos de Granada es prohibir la seda, luego después se arrepiente porque la necesita, ¿no? Pero claro, ¿qué hicieron los niños? Pues recordar que una vez lo fuimos y por eso teníamos esos gusanos en las cajitas de seda. Entre otras cosas, fijaros, por 2 razones. Primero, por la huella de la memoria, ¿no? Y segundo lugar, porque me parece que es un símbolo descomunal de cómo un gusano al final se puede convertir en mariposa. Y he hablado de Córdoba, de revoluciones, de mujeres, y como veis, regular, me queda hablar de amor y de paloma. Os voy a hablar de Ibn Hassan, del collar de la paloma, que es como se llama la protagonista de esta novela. La protagonista de esta novela se llama La Paloma, Mariam la Paloma. Es un personaje de ficción que nace el mismo día que nació Ibn Hassan. Ibn Hassan de Córdoba es uno de los intelectuales, repito, más importantes que han nacido jamás en la península. Lo voy a reiterar por si lo he dicho con cierta ambigüedad y no ha quedado claro, ¿no? En Córdoba hay una estatua a Ocio, una estatua a Séneca, una estatua a Averroes, una estatua a Maimónides y una estatua a Ibn Hassan. Ibn Hassan, por cierto, ninguna estatua a mujeres, ¿lo habéis dado cuenta, no? A ver si empezamos a hacer algunas, ¿no? Pero es que Ibn Hassan fue astrónomo, astrólogo, jurista, filósofo, pero sobre todo fue un polemista. Esa es una palabra que a mí me molesta cuando la veo, polemista, ¿no? En realidad lo que fue es un hombre libre. Y lo que ocurre es que la libertad molesta tanto. Ahora que estoy en la casa de la libertad, que el ateísmo no puede ser nada más que libre, o si no, no será ateísmo, ¿no? Lo que diferencia el ateísmo de cualquier otra institución es que es radicalmente libre e independiente. ¿Y por qué? Porque una sociedad moderna, una sociedad culta, necesita a hombres y mujeres libres, organizadas, que tengan la capacidad de poder decir lo que otros no pueden decir por relaciones de subordinación o dependencia. Bueno, pues eso es lo que le pasaba a Ibn Hassan, que era un hombre radicalmente libre. Fijaros que él se enfrentaba en la puerta de la mezquita de Córdoba, incluso dentro, pero dialécticamente, con judíos discutiendo de teología. Hay un judío importantísimo, seguro que os suena, que es Ben Agrela. Ben Agrela es uno de los ideólogos de la Alhambra de Granada, ¿no? Bueno, pues él discutía con él en la puerta de la mezquita. Los judíos dicen: besa la mano de tu enemigo hasta que se la parta. Y Ibn Hassan decía: mira, yo le voy a partir la mano a mi enemigo hasta que me la bese. Ya digo, para que veáis un poco la diferencia de talante, ¿no? Pero Ibn Hassan participa directamente en la revolución, aunque tenía en aquella época solo 15 años. Pensad que los 15 años de entonces no son los 15 años de ahora, pero es cierto que estamos hablando de un hombre de una extraordinaria luz. Y un hombre, desgraciadamente, también desconocido. Permitidme este alegato, pero yo creo que es esencial. Mirad, lo hago muchas veces. Mi sobrino se acaba de presentar a la selectividad. Y mi sobrino ha estudiado a Platón y Aristóteles, como debe ser,
por supuesto. Y has estudiado a San Agustín de Hipona y a Santo Tomás de Aquino, como debe ser, por supuesto. Pero mi sobrino no ha estudiado nada de Averroes y de Maimónides, que son el cordón umbilical que permitieron que el racionalismo grecolatino entrase en la península y llegara a Centro Europa. Y tenemos que darle una pensada a por qué estamos haciendo estas cosas. Mira, San Agustín de Hipona, ¿a que no sabéis de dónde era? De Hipona. ¿Y sabéis dónde está Hipona? Está en Túnez. San Agustín era un mulato, bereber, tunecino, al que consideramos europeo por cristiano. Sin embargo, extranjerizamos a Averroes y a Maimónides porque uno era musulmán y porque el otro era judío, a pesar de que había nacido en Córdoba de padres y abuelos y tatarabuelos cordobeses. En la fachada de la UNESCO está el nombre de Maimónides, es el único filósofo que aparece de la península. En los cráteres de la Luna, los nombres que aparecen mayoritariamente de la península son sabios, científicos andalusíes, y nosotros ignoramos su nombre. A mí me parece que una de las cosas que intenta también hacer la luz que fuimos es normalizarlo. Mira, Al-Ándalus es un periodo de nuestra historia que yo no idealizo, que quede claro. El que lea esta novela verá que en aquella época se vivieron luces y sombras como en todas las épocas de nuestra historia. Porque en el Vademecum de cómo comportarnos, que es la Biblia, el Talmud o el Corán, en fin, que son textos que comparten, por ejemplo, que Caín mata a Abel, nada más empezar la humanidad. Es que somos así. Empezamos desobedeciendo a Dios, después acabamos matándonos y después acabamos matando a Dios. Esa es la naturaleza del ser humano. Bueno, pues también pasó en Al-Ándalus. Yo no idealizo a Al-Ándalus, pero ya está bien de demonizarlo. Eso sí que no, porque forma parte de nuestra historia. La negación, la ocultación, la demonización de uno de los periodos más importantes de nuestra historia. Por lo pronto, el más longevo. Yo suelo coger un folio y lo suelo partir en público y voy a dividir la historia de la península con un folio. No voy a entrar antes del Imperio Romano, o sea, no voy a hablar ni de Tarteso, no voy a hablar de Turdetano, no voy a hablar de Íbero, nada. Voy a empezar con Roma. Bueno, pues Roma, el tiempo aproximadamente, porque no es uniforme en toda la península, pero más o menos, estoy hablando de unos 4 o 5 siglos. Luego vienen los godos, que son pueblos diversos, que vienen del norte de Europa y que son extranjeros, igual que los romanos, exactamente igual, son gente de fuera, no son movimientos intrapeninsulares. Llega la primera oleada de godos que dura aproximadamente 2 siglos. Luego viene la Hispania bizantina, uno de los hechos más ignorados y vergonzantemente ocultados en nuestros libros de historia, porque el sur peninsular fue bizantino durante el siglo VI. Y lo fue por voluntad propia, no por invasión militar. Y lo fue en el tiempo en el que Bizancio alcanzó su máximo esplendor, su epifanía con Justiniano. Y la capital inicialmente fue otra vez Córdoba. Es decir, no es casualidad que Córdoba fue la capital de la Bética, luego capital de la Hispania bizantina por menos tiempo, pero es fundamental que entendamos que la península, especialmente el sur, que fue la Bética, con teatros como el vuestro, el de Cádiz, que durante un tiempo fue el segundo del imperio, después fue el tercero del imperio, después del de Córdoba, pero pensad que el primero era el Marcelo de Italia, y el segundo era el de Córdoba, y el tercero el de Cádiz. Por encima del de Nimes, del Yem. Estamos hablando de una civilización descomunal. Y ahora vienen unos tíos montados en un caballo que no tienen capacidad de culturizar porque tienen que parasitar de otra cultura, y este pueblo dice, yo quiero seguir siendo mediterráneo, yo quiero seguir llevando el vino a Roma o a donde esté Roma ahora. ¿Y dónde está Roma ahora? Ahora está en Bizancio. Pues yo quiero ser bizantino. Bueno, pues un siglo más o menos fuimos bizantinos, luego aproximadamente 2-3 siglos fuimos visigodos, y después durante 8 siglos fuimos andalusíes. Y desde entonces hasta hoy, aproximadamente 5 siglos y pico, hemos sido de todo. Durante el Andaluz también fuimos de todo. Desde entonces hasta ahora, en estos 5 siglos, hemos sido
democracias constitucionales y dictaduras. Hemos vivido guerras civiles de todos los tipos. Hemos vivido repúblicas y monarquías absolutas, absolutísimas y mega absolutísimas. ¿Verdad? Y durante 8 siglos en la península fuimos siempre iguales. ¿Verdad? No pasó nunca nada. Uniforme. Vaya. Qué curioso, ¿no? Es que no tenemos ni la más remota idea. Porque se nos ha ocultado, se nos ha extranjerizado. Entonces, ¿cómo vamos a ver quién es Ibn Hazm si no sabemos ni cómo se escribe? Y a mí me parece que lo que tenemos que intentar es normalizar esa historia, no idealizarla, no subirla, no, de verdad que no. Simplemente, para saber quiénes somos, tenemos que saber quiénes fuimos. Y yo creo que ese es el objetivo de esta novela, más allá de que creo que además está bien escrita. ¿No? No tengo abuela. Quería terminar ya efectivamente dando gracias al Ateneo de Cádiz por esta inmensa labor que hace desde que lo conozco. El Ateneo de Cádiz es pieza fundamental en la historia del ateneísmo en España, fundamental en la historia del ateneísmo andaluz, miembro fundador de la federación, y ya digo que aunque llevaba tiempo sin venir aquí es como sentirme en casa. Gracias, presidente, por invitarme, y gracias a vosotros y a vosotros por acompañarme, y que no olvidéis que esa luz que fuimos es la luz que seguís siendo en la ciudad de la luz. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues yo creo que, en fin, que las gracias te las damos a ti, Antonio Manuel, porque suponemos que la novela está bien escrita, pero está brillantemente contada, y nos la ha contado pues de una manera, como decía al principio, de una manera emotiva y apasionada, ¿no? como es tu palabra. Yo creo que que la Junta Directiva en un momento determinado pensó que la mejor manera de cerrar este curso era contigo, y creo que acertamos de pleno, ¿no? Es decir, que a lo largo de todo el curso han pasado por aquí bastantes historiadores, y yo me llevo la sensación de que, porque todos ponían el dedo en la llaga en su faceta, ¿no? Desde la colonización americana al papel de España en la independencia de Estados Unidos, y todos terminamos con la misma idea: qué mal contamos nuestra historia, qué mal enseñamos nuestra historia. Y bueno, pues si el Ateneo de Cádiz puede poner un granito de arena y puede divulgar algo de periodos históricos que no se cuentan o que se han contado muy mal, pues bienvenido sea ese granito de arena. De nuevo te doy las gracias, Antonio Manuel, por estar hoy en Cádiz, por las palabras que ha tenido para este Ateneo, y fundamentalmente por haber escrito la novela. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, ahora tienen la novela allí al fondo, la pueden adquirir, y estoy seguro que Antonio Manuel lo firma de manera gustosa el libro. ¿Vale? Muchas gracias.